No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Ahí está. Pueden tomar los asientos. Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Los niños ya se fueron o se van a ir? Híjole, se van a ir. Ok, pues qué bendición. Sí, está bien. Ajá, está bien. Bien, hermanos, vamos a abrir las Biblias primero vamos a ver un solo versículo en Proverbios 27:8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Proverbios 27, verso 8. Quien lo tenga primero puede leerlo, por favor. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 6, verso 58. Mateo 6, verso 58. No tiene, ¿verdad? Sí, no tiene. ¿Quién se los quitó? Vamos a ver Juan 6, 58. Ese sí lo tiene. Juan 6, 58. Ese sí tiene, ¿verdad? Ok. Muy bien, hermanos, puestos de pie, por favor, vamos a leer. Yo voy a leer el verso 58, usted el 59
y así vamos a ir hasta el 68. 10 versículos. Creo que veo mejor sin lentes. Dice así la palabra de Dios. Este es el pan, Cristo está hablando, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todos juntos el 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre Santo por cada familia que está aquí presente, Señor. Padre Santo, ayúdanos a entender tu palabra, dirígenos, obra en nuestros corazones, Señor. En este momento yo le pido que el Espíritu Santo me dirija, Señor, y que pueda hablar tu palabra tal y como usted quiere, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Padre. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Voy a estar hablándoles a través de este mes acerca de las personas, los hermanos, a que por alguna razón se van de la iglesia. Y hermanos, este es, se puede decir, no es un tema delicado, sino que es un tema en el cual tanto lleva la responsabilidad el pastor como los miembros. Y yo no dudo que un día vamos a estar delante de Dios los pastores y Dios nos va a llamar a cuentas por algunas situaciones de esta índole. Pero también yo creo que si un pastor no se para como debe de pararse a predicar la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios, yo creo que no está cumpliendo con su trabajo. Entonces, pero sí hay dos lados, y estos dos lados, quizás vamos a verlo en el cielo cuando estemos delante de Dios. ¿Por qué Julano se fue de la iglesia? ¿Por qué? Y estoy hablando de gente que tiene años en la iglesia, y hermanos, esto es un fenómeno que pasó desde los tiempos de Cristo, pasó, bueno, desde el tiempo de Moisés. Muchos amenazaban a Moisés con regresarse a Egipto, o sea, regresarse al mundo. Ahora, mi preocupación como pastor no es que alguna familia de aquí, nosotros en un tiempo exportamos muchas familias se fue de aquí en un tiempo y se siguen yendo, y familias que tienen años en la iglesia. Ahora, mi preocupación no es tanto que se vayan a otra iglesia. Me gusta que algunas familias que se han ido han tenido la madurez de buscar una iglesia de la misma fe. Y me gustaría que se involucraran en servir donde fueron o donde están. Eso me encantaría. Lo triste es cuando las familias no se van a otra iglesia, se van al mundo y echan a perder sus hijos. Si hay hijos en medio de esto, los echan a perder. Los hijos se van al mundo y algunos terminan hasta en drogas, en las cárceles, porque tomaron una decisión mala sus padres. Así es que
hablando de este punto, yo me pregunto, ¿iré a estar yo aquí el 2024? Ojalá Dios quiera, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿iré a estar aquí? ¿Habrá algo que me saque de la iglesia? Los pastores a veces pensamos dejar la iglesia. Yo sí. Yo bueno, pastoreé 10 años y ahorita tengo 17 años. Y en medio de ese tiempo ha habido momentos que yo le digo, Dios, ya basta. Me voy para otro lado. Porque también los pastores tenemos debilidades. Cuando un pastor decide irse de la iglesia, por lo regular es porque ya no lo quieren, ya no lo aceptan, ya no lo siguen. ¿Ve? Entonces, muchos pastores toman esa decisión. Y en verdad, a nosotros no nos enseñaron así. A nosotros, yo ya dejé una iglesia, porque usted dice, pastor, usted estaba en las varas y la dejó. Sí, hermanos, pero honestamente ahí yo tuve paz para salir con toda mi familia. Y fue una situación para defender a mi familia. Mi familia está primero que la iglesia. ¿Sabían eso? ¿Verdad, pastor? La familia está primero que la iglesia. O sea, si mi familia es afectada en la iglesia, yo tengo que decidir, porque no son ustedes más importantes que mi familia. Si yo los pongo a ustedes primero, entonces yo estoy equivocado. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el pastor debe cuidar a su familia. Entonces yo pienso que ese es un punto que uno podía escoger y decir, bueno, es que ahí ya todo pasó, ¿verdad? Ya no me quieren o lo que sea. Pero en fin, uno lucha de todo eso, pero también los hermanos. Y hermano, no estoy hablando de hermanos, podemos hablar de hermanos que tienen poco en la iglesia, podemos hablar de hermanos que tienen mucho en la iglesia. Aquí leímos un pasaje en Proverbios 27:8, que cuando una persona se va de la iglesia es como el pájaro que deja su nido. ¿Eso qué quiere decir? Un pájaro trabajó mucho para hacer un nido y ahí se mete, ahí se calienta, allí si es una hembra, ahí pone sus huevitos y ahí vive, pero lo deja y se va. A donde tiene que ir, tiene que empezar otro nido. En eso, hermanos, los hermanos que se van de la iglesia, en eso sufren, porque se van a otra iglesia donde no los conocen y empiezan a hacer su nido de vuelta. Ahora no es imposible, se puede hacer. Se puede hacer. Y hermanos, estamos pues no estamos, siempre ha sido este tiempo que la gente toma decisiones a veces equivocadas, a veces correctas y deciden irse, pero sufren. Ahora también sufre la iglesia, más cuando los hermanos tienen mucho tiempo en la iglesia y están sirviendo. Pero hay puntos, hay detalles donde nosotros como pastores no podemos hacer nada. Yo estaba en México en mi cumpleaños y me llamaron, el pastor me llamaron otros de ustedes allá felicitándome. De hecho, andaba con mi esposa al borde de un muelle, quería conocer el muelle de Lázaro Cárdenas. Y hermoso, y empezaron a entrar llamadas de hermanos, pastor, feliz cumpleaños, que Dios le bendiga, gracias hermano, luego me manda el cheque. No, gracias hermanos, de veras por su amor y su fidelidad. Pero hermanos, yo recibí una llamada y miré en mi celular, en mi iPhone que tengo, y allí decía el nombre del hermano. Y me dice el hermano, dice, pastor, dice, quiero decirle que ya no voy a ir a la iglesia. Dije, no me está felicitando. Y yo ya había hablado con él, yo no le dije nada. Lo dejé que hablara y solamente le dije, hermano, gracias por el tiempo que estuvo en la iglesia, gracias por la ayuda que dio usted y su familia y que Dios le bendiga y que le vaya bien.
Ahora, no te voy a decir por qué me dijo que se fue de la iglesia, porque eso ya no sería correcto, ya sería difamación. Pero así sucede. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como pastores cuando la gente tiene mucho tiempo en la iglesia y se va de la iglesia? Bueno, yo personalmente como pastor, yo siempre oro por esas familias. Siempre oro que les vaya bien y que donde estén, pues lo soporten, porque hay que soportarnos unos a los otros. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que usted tiene que pensar. Si un día, y yo te voy a decir una cosa, si yo les digo a ustedes, ¿cuántos han empezado a salirse de la iglesia? Pues empezaría con mi mano levantada. Yo sé que muchos de ustedes han tenido tiempos difíciles, tiempos que no entienden, y ustedes dicen, no, yo ya no quiero estar en esa iglesia, yo voy a esa iglesia, y bueno, sacan sus conclusiones, y al último se quedan, por la gracia de Dios. Pero puede llegar el día que usted va a salir. Por eso me pregunto, ¿estará usted aquí el 2024? Puede llegar el día que sea justa o injustamente que usted se despida de esta iglesia. Y puede que sea justa su salida, puede que sea injusta. Entonces, hermanos, este mes vamos a ver las razones por qué la gente se va de la iglesia. Hay muchas razones, la Biblia también nos enseña muchas cosas. Y en esta lectura, hermanos, que tuvimos, podemos ver, hermanos, en el versículo 60 dice, al oír las palabras que estaba hablando Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hermanos, aquí es donde entra la controversia. Los discípulos, yo no sé por qué se llaman discípulos, así dice la Biblia, pero una persona discipulada entiende muchas cosas de la Biblia. Pero estos hombres inmediatamente empezaron a cuestionar lo que Cristo decía. ¿Se imagina a estos hombres cuestionando lo que Cristo decía? ¿Cuánto más ustedes que son seres humanos y que yo soy un ser humano, van a cuestionar a veces mi mensaje? O van a cuestionar mi forma de dirigir la iglesia, o van a cuestionar cuántas cosas. Es imposible no hacerlo. Si los discípulos estando enfrente del maestro, del mismo Dios, empezaron a cuestionarlo. Dura es esta cosa, ¿quién la puede oír? Ahora, el Señor sabía sus murmuraciones y Él empieza a hablarles y empieza a decirles, dice versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, fíjese, ahí se tomó la decisión de la gente que seguía a Cristo, se tomó la decisión de toda esa multitud de gente de ya no seguir a Cristo. ¿Cuántas veces se ha juntado usted por ahí con familias y ha dicho, ¿sabe qué? Vamos a dejar la iglesia, ya nos vamos a ir? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Estarás en lo correcto o en lo incorrecto? La justicia Dios la va a poner, pero eso pasaba antes. Mira, si al mismo Señor Jesucristo le hicieron eso, ¿qué se espera de nosotros, los pastores que somos humanos? Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, veamos la respuesta del Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pareciera que a Cristo no le interesaba. No voy a usar la otra palabra. Pero pareciera que no le interesaba. Dice, ¿quieren irse ustedes también? Hermanos, después de casi 3 años de andar con el Señor Jesucristo y de que los discípulos eran la esperanza del mundo, donde iba a salir el evangelio para todo el mundo, Cristo les dice, ¿quieren irse ustedes también? Hermanos, no es que no le interesaba al Señor Jesucristo, sino que siempre
usted como ser humano, yo como ser humano, vamos a tener un libre albedrío para seguir a Cristo voluntariamente. Para seguir donde usted está. Usted es responsable de sus propios hechos. Yo soy responsable de mis propios hechos. Y Dios nos deja a ver hasta dónde vamos a llegar. Y si estamos en lo correcto, vamos a ver los frutos de Dios en nuestra vida. Y si estamos en lo incorrecto, entonces nos vamos a dar cuenta que no están caminando las cosas bien. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro alcanzó a entender esto. Él dijo, nadie nos ha predicado como nos has predicado, como nos ha predicado usted. No hay nadie que nos ha hablado de la salvación eterna como el Señor Jesucristo. Dice, ¿a quién vamos? Entonces allí terminó la cuestión. Pero se quedaron los 12 con el Señor Jesucristo. Los demás se fueron. Entonces, hermanos, usted sabe a donde quiera aventar sus hijos. Piénselo bien, el peligro está para usted que tiene muchos años en la iglesia. El peligro está para mí. Yo tengo que tomar decisiones como pastor y acercarme a Dios lo más que pueda. Pero el peligro está en mí de que yo tome una decisión equivocada. Pero hermanos, ustedes son responsables de sus propias decisiones. Son ustedes y Dios cuando deciden dejar una iglesia. ¿Y por qué la están dejando? Debe haber una cosa que de veras sea fuerte. Han pasado cosas fuertes. Pero honestamente, usted debe pensarlo muy bien. Ahora, siempre habrá hermanos que justa o injustamente se irán de la iglesia. Pero a nosotros, hermanos, no nos queda más que orar y pedir a Dios por ellos. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Bueno, número uno, los cristianos se ofenden. Los cristianos se ofenden. ¿Sabe usted que cuando yo hablo con mi esposa, ya tenemos, ¿cuántos años tenemos de casados? Ay Dios, como 47, 40 por ahí. Ya ni me acuerdo. Pero ¿sabe que todavía me molesta que mi esposa me diga cosas que no me caen? En 47 años. Ya deberíamos ser perfectos, ¿verdad? Pues ¿sabe usted que no somos perfectos? Todavía nos ofendemos. Y no nos chongueamos porque ya no tengo pelo. Pero en 47 años, hermanos, todavía hay cosas que discutimos. Es que no somos perfectos. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes tú que esas cosas me ofenden? Y ella dice, se me olvidó. Bonita excusa. Y lo mismo, ella me ha dicho, ¿sabes qué? Hay una palabra que cuando yo le digo a mi esposa adelante y ustedes ni cuenta se dan. Yo a veces lo digo así nomás y subiéndonos al carro me acuerda y digo, ahorita va a haber pleito hasta la casa. Y 47 años, hermanos. Esto quiere decir que no somos perfectos. La gente se ofende. Mateo 15:12. Mateo 15:12. Y mucha gente destruye su familia, saca a la familia de la iglesia y toma una mala decisión porque se ofendió. Mateo capítulo 15 y verso 12 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Hermano, el Señor Jesucristo estaba explicando que lo que entra en el hombre no contamina, sino lo que sale.
Él trataba de explicar que la comida que entra en nuestro cuerpo no hay problema, no hace nada. No, dice, no lo que entra, dice, lo que sale del corazón del hombre. Y luego ahí hace una lista de todas las cosas que salen del corazón. Y hermanos, los discípulos le dijeron a Cristo, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? ¿Sabes que se ofendieron? Se ofendieron los fariseos. Y hermanos, qué triste que todo lo que Cristo hizo por nosotros, la salvación, la vida eterna, nuestros hijos, nuestra familia, todo lo echemos por tierra por una ofensa. Entonces, ¿dónde está que estamos siguiendo a Cristo? Cristo murió en la cruz. La Biblia dice que derramó su sangre, lo abofetaron, lo golpearon, lo latigaron por usted y por mí. Y nosotros con una ofensa nos vamos de la iglesia, echando así a perder tu familia. Es muy importante que usted sepa la decisión que toma a través de los años cuando está en la iglesia. Hermanos, porque muchos de ustedes crecen. Yo me admiro cómo hermanos crecen, pero tristemente el crecimiento a veces les da soberbia en lugar de darles humildad. Llega el tiempo en que usted se llena de soberbia y echa a perder todo. Echa a perder todo. Y eso es triste, hermanos. Porque lo que no pasó en los primeros años en la iglesia pasa después que usted tiene 5, 6, 10 o 15 años. Mire, muchos no vienen al servicio de la iglesia por cualquier cosa. Y cuando empezaron su vida cristiana, aquí los teníamos. Aquí estaban contentos, alegres, felices. Pero pasan los años y van tomando actitudes equivocadas. Y al último desean irse de la iglesia. Los fariseos se ofendieron por estas palabras. Ok. Si tenemos tantos años en la iglesia y todavía nos ofendemos, entonces no estamos muertos. La Biblia dice muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Usted, cuando usted está en un funeral, si le permiten abrir el ataúd, la caja, y usted le mete un pellizcón al muerto, me caías bien gordo y le da, ¿qué le va a contestar el muerto? Nada. Está muerto, no vaya a despertar. Y usted le puede hacer lo que usted quiera físicamente, el muerto no hace nada, porque ya está muerto. Hermanos, de eso estaba diciendo Dios, que nosotros debemos ser muertos al pecado. Cuando alguien te dice algo, hermano, usted está muerto, hermano, usted está muerta. Somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y la verdad es que estamos equivocados con las decisiones que tomamos. Hermanos, déjenme decirle una cosa. Mientras que se predique la palabra de Dios en este púlpito, usted se va a ofender. Va a haber algo que te va a ofender. Y hasta usted va a decir, no, el pastor está malinterpretando la Biblia. No, es el Espíritu Santo que se está tratando de hablar y usted no quiere entender. Y se va a sentir mal. Y qué bueno que se siente mal. Qué bueno. Y qué bueno que Dios le habla. Lo malo es que usted ya no sintiera nada. Eso es triste. Pero qué bueno, pero que ese sentir sea para arrepentimiento. Ahora, si nos ofendieron, dice la Biblia en Santiago capítulo 3, verso 2. Y hermanos, por eso es bueno leer la Biblia. Santiago 3, 2. Hebreos, luego sigue Santiago.
Dice el apóstol Santiago, dice por versículo 3, capítulo 3, perdón, verso 2, dice, porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. Usted no se da cuenta, y déjeme decirle una cosa, yo tengo mucho tiempo en el Evangelio, gracias a Dios, pero usted no se da cuenta que a veces usted se ha dirigido a mí y usa palabras que me ofenden. Y usted no se da cuenta. Es que usted es de Durango y yo soy de Jalisco. O usted es de Michoacán y yo soy de Michoacán. Los de Michoacán no ofendemos. Y hermanos, si pusiéramos mi esposa y yo una lista de todo lo que usted habla y nos ofende, no más de lo que usted habla, lo que habla a nuestras espaldas, de eso no sabemos nada, solo Cristo sabe. Pero de lo que usted, y yo a veces le digo a mi esposa, oye, ¿por qué el hermano me dijo así? Y dice mi esposa, pues pregúntale. No, mejor que se queden las cosas así, no me lo vaya a repetir. Pero hermanos, es que todos ofendemos muchas veces. Yo no tengo una iglesia perfecta. No somos perfectos. Entonces yo tengo que saber que dentro de esta iglesia va a haber hermanos que me van a ofender y va a haber hermanos que yo voy a ofender. Porque Santiago dice, todos ofendemos muchas veces, todos. Y no poquitas veces, dice muchas veces. Entonces es importante, hermanos, que sepamos que esa es la iglesia. No, un día delante del Señor ya vamos a ser perfectos. Aquí no somos perfectos. Entonces usted toma una ofensa y toma la conclusión de esa ofensa y luego dice, yo decido irme de la iglesia. Y hermano, es triste eso. Quiero decirle que eso es muy triste, porque si no es la voluntad de Dios, usted ya empezó mal. Tiene que ser algo muy, muy fuerte, o que Dios no lo quiera aquí en la iglesia. Que Dios lo quiera mover a otro lado. Dios puede moverlo, Dios puede moverme a mí. Y usted no va a poder hacer nada. Dios puede hacerlo. Pero si lo hacemos por rencores, pues te estás llevando tus rencores a otro lugar, y eso no es correcto. Ahora, si la Biblia dice, hermanos, que ofendemos muchas veces, entonces, ¿para qué la Biblia habla del perdón? ¿Por qué encontramos tantos pasajes del perdón? Si alguien me ofendió, ¿por qué no puedo aplicar ese poder del perdón? El mismo Señor Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, si alguien le ofendió a usted, ¿por qué no busca versículos del perdón? Pero eso no está en nuestra carne, eso está en el Espíritu, y no lo queremos usar. Mateo capítulo 18. ¿Por qué no buscar el perdón? ¿Por qué no usar el perdón? ¿Por qué no hablar con ese hermano, con esa hermana o con quien sea y decir, creo que me ofendiste, pero vamos a arreglar esto? ¿Por qué no usar el perdón? Mateo 18, 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, 7 por 7, 49, 490 veces. Y cuando se acaben esas 490 veces, empieza de nuevo, hasta que te vayas con el Señor.
Y hermanos, este tesoro tan hermoso que tenemos de perdonar, no lo usamos. ¿Por qué? Porque nos gana el orgullo, nos gana el rencor, nos ganan tantas cosas. No lo usamos. Y eso trastorna a nuestra familia o la gente que confía en nosotros. Es una mala decisión. Entonces, hermanos, es algo que está pasando y que ha pasado a través de los siglos, de que la gente se ofende y toma una decisión de dejar de seguir a Cristo en la forma de dejar de estar en su iglesia y irse a otra iglesia. Ahora, como le digo, puede ser de Dios, muchas salidas pueden ser de Dios y muchas no. Investíguelo usted lo va a saber en su vida. Pero si usted lleva su rencor a otra parte, pues su rencor va a seguir allá. Su rencor va a seguir allá. ¿Por qué no pedir perdón? ¿Por qué no sujetarnos a la palabra de Dios y pedir perdón? Otra cosa, hermanos, otra razón por la cual la gente se va de la iglesia, y esto es gente que no tiene mucho tiempo en la iglesia. Mateo capítulo 13, verso 20. Hay muchas razones. Dice, el que fue sembrado en pedregales es este. Este es el que oyó la palabra y el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? Tropieza. Hay mucha gente que nos ha visitado. Y estos son hermanos que llegan, aceptan a Cristo, se bautizan y usted los ve bien contentos, bien alegres. Yo los he visto a través de los años en esta iglesia, pero de repente ya no llegan. Y usted habla con ellos, ¿por qué ya no llegas a la iglesia? No, es que la gente me hacía mucha burla. Es que la gente se burlaba mucho de mí. Es que mis familiares me hacían mucha burla. Y esa es la gente que no tiene muchos años en la iglesia. Es la gente que se va por la persecución, por la aflicción. Hermanos, a ser fieles a Dios, hay persecución, hay aflicción, hay tantas cosas cuando usted es fiel a Dios. Y usted tiene que aguantar. Y muchos de ustedes han aguantado, gracias a Dios. Dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Por eso, hermanos, hay que acordarnos de eso siempre, que vamos a tener persecución, vamos a tener aflicción, pero qué bueno que usted ha aguantado, se ha quedado aquí. Entonces, ¿le duele a un pastor que la gente se vaya a la iglesia? Personalmente a mí como pastor, y yo conozco al pastor ya por más de 6 años, yo creo que sí le duele a uno, no pastor, sí le duele a uno. Pero ¿sabe una cosa? Si Dios nos dejó con libre albedrío, nosotros tenemos que dejarlos a ustedes con libre albedrío, mucho más cuando no piden consejo. Ese hermano que me habló a México, yo le dije, hermano, que Dios le bendiga, que le vaya bien y que esté bien. Fue todo. Porque él no me estaba pidiendo consejo, él me estaba diciendo ya, se acabó todo. Y no se me olvida que fue en mi cumpleaños. Para el otro cumpleaños me voy a acordar otra vez. ¿Sí? Y voy a estar esperando su llamada, a ver si ya regresa. Y hermanos, hablando de esto, esto lo vamos a tocar en los siguientes mensajes, pero hablando de esto, usted nunca debe negarle la amistad a una persona que se va de la iglesia. No se la debe negar. Si usted es un cristiano que está permaneciendo, que está en la iglesia fiel, usted no debe de darle la espalda. Es más, si tiene alguna necesidad y usted puede ayudarle, usted debe ayudarle.
¿eh? Si se puede, sí. Si se puede, sí. ¿eh? Si es como el hijo pródigo, si quiere regresar, está bien. Está bien. Pero hermanos, nosotros nunca debemos de tener una actitud negativa. Ahí se debe demostrar nuestra espiritualidad, de perdonar y ojalá regrese. Pero hermanos, la mayor parte de los cristianos sufren porque no están dispuestos a perdonar el hermano que los ofendió, a la familia que los ofendió o el pastor que los ofendió. No están dispuestos a eso. Hermanos, yo no quiero decir que yo estoy excepto de eso. Yo creo que muchas veces los pastores ofendemos y vamos a hacer vamos a dar cuentas a Dios. Pero esto es algo duro, algo difícil. Porque nos duele cuando la gente se va de la iglesia. Nos duele, sufrimos, pero Dios sabe. A veces tienen razón, a veces no tienen razón. Simple y sencillamente uno como pastor tiene que esperar, tiene que orar y ver qué Dios va a hacer. Entonces, hermanos, pregúntese usted, ¿cuáles son sus actitudes en la iglesia? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Eres una oveja? ¿Qué actitudes tienes? ¿Aguantas que te ofendan o no aguantas? ¿Has ofendido a alguien y te has dado cuenta y no has pedido perdón? Ten cuidado. ¿Sabe lo que pasa? Dice la Biblia que no demos lugar al diablo, que le vas dando lugarcito y después el problema se hace muy grande. Piénselo, hermanos, yo quisiera que ustedes fueran firmes y fieles y que Dios les diera la sabiduría para que esta iglesia creciera. Una cosa bien importante, ¿sabe por qué estamos saliendo a repartir folletos y a hablarle a la gente de Cristo? Porque siempre en la iglesia va a haber una salida de gente, siempre, en todas las iglesias hay. ¿Por qué se fueron? ¿Quién sabe? ¿Por qué se fueron? ¿Quién sabe? Entonces tiene que estar entrando gente nueva que esté reforzando la iglesia y cuidando la gente nueva lo más que se pueda. Pero siempre en la iglesia va a haber gente que se va a amargar por una cosa o por otra. Es increíble, no podemos detenerlo. Y eso va pasando en el corazón. Amargura. Entonces tenemos que hablar a la gente de Cristo para que se salve, para que llegue a la iglesia y sigamos adelante. Porque no hay otra, hermanos, no hay otra. Ojalá usted pueda soportar. Bien, vamos a orar, vamos a terminar con este estudio y bueno, así lo vamos a hacer todo el fin de este mes. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por cada familia que está aquí, Señor, reunida. Padre Santo, no somos perfectos, todos ofendemos de una forma u otra. Señor, no hay sabiduría, Señor, para esto porque somos humanos, Padre Celestial, y vamos a caer en ciertas cosas que a veces son pequeñeces, pero nos ofenden, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a actuar en la forma que tú quieres que actuemos. Padre, yo te pido por algunas familias que se han ido a esta iglesia, que las cuide, las proteja donde estén, que puedan servir allá donde estén, Señor. Que sean una bendición, que lo que aprendieron aquí, Señor, a través de los años, lo pongan por obra allá, Señor, donde estén. También, Padre Santo, te agradecemos, Señor. Algunas familias han regresado aquí, han venido de otra iglesia. Te pedimos que nos ayudes a cuidarlas, a protegerlas y, Señor, que podamos ser un apoyo para esas familias que por una razón u otra tuvieron que salir de su iglesia y están con nosotros. Señor, por favor, danos sabiduría en este tema, Señor, y en esta situación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.